Ok. Ok. Tal como lo habíamos acordado, los comités... Perdón, adelante. Cuenta, el Ejecutivo ha presentado una proposición y un informe financiero a fin de resolver las divergencias surgidas entre ambas cámaras durante la discusión del proyecto de ley que crea el seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de detención de libre elección de FONASA. Y hay una urgencia presentado para el mismo proyecto. Muchas gracias, señor senador. Oiga, tal como lo habíamos acordado, los asesores trabajaron justamente con el Ejecutivo en buscar alternativas que permitieran llegar a un amplio acuerdo en lo que queda del proyecto. También habíamos hablado con la ministra para ver si era posible analizar las indicaciones acá y luego votarlas en otra sesión, pero entendiendo claramente que noviembre es un mes marcado justamente por la discusión presupuestaria y teniendo que tenemos una oportunidad justamente en ese amplio acuerdo de despachar el proyecto ahora. Hablamos con el Ministerio y hay voluntad también de que si tenemos acuerdo y podemos despacharlo ahora sería tanto mejor. Entonces, la idea es que pudiéramos explicar por parte del Ejecutivo el tenor de la propuesta que se ha hecho desde el Comité Técnico y luego proceder a iniciar la discusión. Adelante. Presidente, buenas tardes a todos y a todas. Sí, solamente para explicar, desgraciadamente la ministra de Salud está participando en la reunión del G20 en Brasil. Es primera vez en la historia que el Ministerio de Salud de Chile es invitado a esta reunión. Entonces, la verdad, efectivamente, que se le generó un conflicto de agenda totalmente imposible por compatibilizar. Pero desde ya transmite su excusa. Por cierto, digamos, entiendo lo que estaba planteado también el señor senador respecto del avance de este proyecto de ley. En cuanto a la indicación, senador, si usted lo tiene bien, tengo entendido que la Secretaría la ha recibido. Evelyn, no sé si vamos a proyectar finalmente. Sí. Sí, sí, me parece bien, presidente. ¿Quiere? Me parece que Evelyn iba a proyectar, sí, pero si supuesto. usted está por su venia, por su intermedio, Sí. señor presidente. No, parece. Sí, No, okay. que se proyecte entonces la propuesta. Bueno, de todas maneras, señor presidente, por su intermedio, mientras tanto, para comentar que esta indicación, si bien es cierto, son indicaciones bastante extensas, realiza modificaciones bien acotadas que la Secretaría ha tenido a bien destacar en color, para que quede, digamos, bastante más claro, y que básicamente dice relación con los compromisos que se adquirieron durante la sesión anterior, que dice en relación básicamente con el tema del estudio, de la comunicación justamente del estudio y su remisión a la Comisión de Salud de la Cámara y del Honorable Senado también, y finalmente el tema también de los criterios que nos habían solicitado, donde está la frase de la priorización de los tiempos de espera de las personas y de la necesidad sanitaria. Ambas modificaciones que se hacen en el artículo 140 ter y 140 quinques respectivamente. ¿Ya? Eso, con esto, digamos, esto también se conversó en la reunión con los asesores. Quiero agradecer la voluntad y disposición de todos los asesores y asesores, como asimismo de los asesores del Ministerio de Salud de FONASA. Y este punto, tengo entendido, que efectivamente que nos genera, digamos, mayor controversia para su conversación, sin perjuicio que quedamos atentos a los comentarios o dudas que ustedes puedan tener, señor presidente. Gracias al Ministerio, gracias Jaime. Vamos entonces, Evelyn. Página 10 del comparado. Página 10 del comparado. Página 10 del comparado, la letra, la proposición del senador, letra B, agregar entonces, a este respecto, el Ejecutivo ha presentado la siguiente proposición. A, que recogería, digamos, lo conversado. Agregarse en el literal B el siguiente párrafo final. Este análisis deberá considerar un estudio del uso eficiente de la capacidad de los prestadores del Sistema Nacional de Salud dentro del horario de funcionamiento regular. Esa es la primera. Disculpe, está proyectado porque efectivamente no alcanzó a modificarse el comparado y por tanto la propuesta está en
lo que vamos a estar mirando en la pantalla. Lo sometemos a consideración. ¿El Ejecutivo quiere plantear algo antes de que lo sometamos a votación? No, en votación. Si le parece unánime, porque es parte de lo que está recogiendo, unánime. A continuación, la página 11. Estaba pendiente la letra C, agregación, y esto está de siguiente tenor, para agregar a continuación del inciso segundo el siguiente inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente. Este estudio, así como los elementos en que se funda, deberán ser publicados en la página institucional del Ministerio de Salud y ser remitidos a las comisiones de salud de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas y Diputados y del Honorable Senado, una vez sea publicado el decreto señalado en el inciso primero. ¿Ejecutivo? No, está bien. Presidente, por su intermedio, Sí, por favor, esto había director. solicitado transparencia y informar a la Cámara este informe, así que aquí se da cuenta de esto. Y se está informando ahora a la Cámara y al Senado. Sí. Efectivamente, es tal como lo habíamos solicitado. ¿Les parece unánime? Sí. Unánime. A continuación, en la misma página 11 al final, hay una indicación del senador Chaguán para reemplazar el inciso 12º del artículo 143 bis la expresión las leyes número 19.996 que establece un régimen de garantías en salud y por la ley. Ahora, esto está en está dentro de un párrafo que son atribuciones exclusivas del Presidente de la República, en opinión de Secretaría son inadmisibles. Se retira entonces por ser inadmisible. A continuación, la 2K del senador Chaguán también, para eliminar el inciso 15º del artículo 143 bis. También una inadmisible en opinión del secretario. Por ser inadmisible la retiro. La 2L del senador Chaguán para reemplazar el inciso 16º del artículo 143 bis, la expresión la reglamentación por un reglamento y eliminar la frase la República. Recae en Sí. la columna 2. En la columna 2, pero también sería esto inadmisible. Potestad reglamentaria. Ok, se retira. Retirada. A continuación, viene el número 3, la página 13, incorpora esa constitución del nuevo artículo 140 ter, el siguiente artículo 144 nuevo. La propuesta número 3 del Ejecutivo, página 13. Artículo 144. Podrán acceder al sistema de acceso priorizado todas las personas beneficiarias del Fondo Nacional de Salud que cumplan con las condiciones médicas necesarias para la intervención y los requisitos que se establecen en los artículos siguientes. Dicho acceso estará limitado por la disponibilidad presupuestaria que contempla el decreto referido en el artículo 140 ter para el año calendario correspondiente. Está bien, es parte de lo que habíamos conversado. ¿Les parece? Unánime. Y viene aquí, sus señorías, aquí ha llegado en la página 14. Va a ser. Página, eso está ahí. Está retirado. Página 14, sus señorías. Hay una nueva propuesta de artículo 140 quin, que es el siguiente tenor que voy a dar lectura. Artículo 140 quinquis. Respecto a las personas beneficiarias del Fondo Nacional de Salud o del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud que se encuentren en lista de espera de una intervención priorizada de conformidad al decreto al que se refiere el artículo 140 ter anterior, el Fondo Nacional de Salud de oficio los ingresará al sistema de acceso priorizado, derivándolos a un prestador para la realización de la intervención correspondiente. Las intervenciones sanitarias priorizadas deberán iniciarse dentro del plazo que establece el contrato o convenio respectivo. Asimismo, estos convenios deberán incorporar las sanciones que se impondrán al prestador que lo incumpla. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que un prestador incumpla con el plazo del convenio o no realice la intervención sanitaria
en la fecha programada por razones no imputables al beneficiario, la persona beneficiaria o su representante podrá solicitar al Fondo Nacional de Salud la derivación de la persona beneficiaria a otro prestador para asegurar la correcta y segura realización de la intervención sanitaria priorizada. El Ministerio de Salud podrá dictar protocolos de derivación que incluyan los tiempos y calidad de la atención en dicha derivación. La Subsecretaría de Redes Asistenciales informará al Fondo acerca de aquellas personas que se encuentran en lista de espera para una de las intervenciones sanitarias priorizadas. Para todos los efectos legales, estas atenciones de salud se entenderán otorgadas en la modalidad de atención institucional. El decreto 141 TER contendrá los criterios para el acceso y la designación de las personas beneficiarias que se encuentren en lista de espera, los cuales serán propuestos por el Fondo al Ministerio de Salud. Dentro de los criterios, siempre se deberá priorizar los tiempos de espera de las personas y la necesidad sanitaria. En virtud de la última frase se incorporó justamente, se incorporó la propuesta De los criterios. de los criterios que nosotros habíamos sostenido desde la oposición, desde los tiempos de espera. Así que agradecemos que el Ejecutivo haya considerado. Retiramos la nuestra Y retiramos la nuestra, efectivamente. valoramos que el Ejecutivo haya recogido esos criterios, sin prejuicio que pueden haber más criterios, pero son Sí, prioritarios los pero más que retirarla, yo quiero pedir que, más allá de retirarla formalmente, que se entienda que se está recogiendo la idea. se está incorporada, se recogió. Sí. O sea, se retira la 2M y Pero se aquí aprueba pero la se del recoge. Ejecutivo. ¿Eso es? Sí. Vamos. Ya, entonces, estaría retirada también en la página 15. También. Vamos a la página 16. La página 16, número 5, del Ejecutivo incorpora a continuación del nuevo artículo 140 que es el siguiente artículo 146 nuevo. Del siguiente tenor. Respecto a las personas beneficiarias del Fondo Nacional de Salud que pertenezcan a los grupos B, C y D, que requieran la realización de una de las intervenciones sanitarias priorizadas de conformidad al decreto al que se refiere el artículo 140 TER, podrán acceder al sistema de acceso priorizado enterando un deducible que operará como único copago de la persona beneficiaria por la realización de la intervención priorizada, siendo de cargo íntegro del fondo todo lo que exceda a aquel según el contenido de la intervención sanitaria que establezca el decreto. El monto del deducible será diferenciado por grupo correspondiente. Letra A. Al grupo B, el equivalente de 1,5 ingresos mínimos mensuales. B. Al grupo C, al equivalente a 2 ingresos mínimos mensuales. C. Al grupo D, al equivalente de 3 ingresos mínimos mensuales. Una vez enterado el deducible y cumplido los demás requisitos que señala esta ley, la persona beneficiaria podrá elegir a uno de los prestadores disponibles en convenio de acuerdo al inciso tercero del artículo 140 bis. Para efectos del cálculo del deducible, se considerará el ingreso mínimo mensual vigente al momento en que se acceda al sistema de acceso priorizado. En el evento de que la persona beneficiaria o su representante no acceda a este sistema u opte porque las prestaciones sean otorgadas por una entidad que no cuente con un convenio para el sistema de acceso priorizado, se aplicará lo establecido en el artículo 143 de esta ley. Las atenciones de salud que se otorguen conforme a este artículo se entenderán realizadas en la modalidad de libre elección, sin perjuicio de lo cual estarán limitadas al presupuesto determinado en conformidad a los incisos quinto y sexto del artículo 140 ter de esta ley. Asimismo, quedarán excluidas para el otorgamiento de los préstamos contemplados en el artículo 162 de esta ley. ¿El Ejecutivo? Director. Sí, presidente, gracias. Esto precisa, ¿no es cierto?, los niveles de deducible que se cambiaron notoriamente, como recordamos, ¿cierto?, de 4,8 ingresos mínimos a los tramos B, C y D y 2,5 ingresos mínimos para el tramo a lo que señalamos ahora, ¿cierto? El tramo A queda con copago cero porque entra por la modalidad de atención institucional, como se señalaba anteriormente. Tramo B, 1,5 ingresos mínimos. Tramo C, 2 ingresos mínimos. Y tramo D, 3 ingresos mínimos. Eso es lo que precisa este artículo, digamos, ¿no? Sí, eso básicamente, presidente. Aprobado 9 por 0. Retiramos la nuestra entonces también, ¿no? Retirarían la 2N. Sí, que más era inadmisible. Sí, Que más yo página creo que era 16, claro. inadmisible, porque involucraba gasto público. A continuación, la página Pero 10. igual la retiramos y también consideramos que se recoge el espíritu. Página 18,
Número 6, la penúltima columna, al fondo, incorpórase a continuación del nuevo artículo 146 y el siguiente artículo 146 nuevo. El siguiente tenor. El Fondo Nacional de Salud velará por el correcto funcionamiento del sistema de acceso priorizado. Corresponderá a la Superintendencia de Salud el conocimiento de los reclamos que las personas beneficiarias interpongan en contra del Fondo Nacional de Salud por el acceso al referido sistema y sus beneficios, en conformidad al artículo 117 y siguientes de esta ley. Aquí, presidente, si me permite, simplemente se replican las reglas generales en materia de reclamos de la Superintendencia de Salud. ¿Les parece? Sí. Ok, unánime. A continuación, en la página 19, el número 7 del Ejecutivo incorpora a continuación el artículo 140 octis del siguiente tenor. El Fondo Nacional de Salud dictará una resolución exenta, previa avisación de la Dirección de Presupuestos, que contenga las directrices operativas para que las personas beneficiarias referidas en los artículos 140 quinquis y 140 sexis accedan al sistema de acceso priorizado en los términos descritos. Dicha resolución deberá considerar al menos las condiciones y procedimientos para que las personas beneficiarias puedan acceder al sistema de acceso priorizado, los términos y procedimientos para que el Fondo Nacional de Salud asigne y derive a los beneficiarios del artículo 140 quinques, a los prestadores que corresponda, los mecanismos de seguimiento del gasto y las demás cuestiones necesarias para la operatividad del sistema de acceso priorizado. Director. Bueno, hace énfasis esta parte, ¿cierto?, sobre el decreto del SAP, ¿cierto?, que reconoce la periodicidad del año calendario que se ha planteado y que es coincidente también con los procesos de formulación presupuestaria y que se formularía entonces cada decreto en el último mes de cada año para, digamos, comenzar al año siguiente y ser coherente con ese proceso. Eso básicamente. Sí, y también se recoge la discusión que hemos tenido en la Se comisión. recoge la discusión que se había tenido porque se había planteado que si fuera necesario o no un reglamento, ¿recuerdan? Y que entonces esto lo hace más ágil también porque este se supone que responde a un problema de lista de espera que es urgente, entonces es más liviano, sin dejar de lado, digamos, la necesaria proceso de indicación y priorización y utilización de los mecanismos que el Ministerio y el sector requieren para este tipo de cuestiones, ¿no? Si les parece, sí, ok, unánime. A continuación, en la página 20 del comparado, sus señorías, la indicación 2ñ de los senadores Chaguán, Gaona y Macaya y del diputado señor Lilayú para incorporar un numeral 8 al artículo único que se propone. Todos estos numerales, en opinión de la Secretaría, también son inadmisibles, señor presidente. Si les parece, la retiramos. ¿Les parece? Ok. Opción en la página 26, la 2O de los senadores, de los mismos señores senadores y diputados, y también son, en opinión de esta Secretaría, inadmisibles, lo mismo que la página 27, la 2P. Ok. ¿Les parece? ¿La retiramos? Ok, retirada. A continuación, en la página 28, también la 2Q, también sería inadmisible, señor presidente. Ok. Veamos la revisemos la primera. Sí. 29 está. Sí, está bien. Retirado. La retiramos. Inadmisible. Sí, ahora, yo sin perjuicio... Senador Macaya. Unos comentarios, o sea, yo sin perjuicio de que comparto el criterio de la inadmisibilidad, esta indicación permitía el pago de grupos de prestaciones en ISAPRE, o sea, que efectivamente permitía un uso más eficiente de los recursos. Yo lamento que no se haya permitido y ojalá que este criterio pueda ser recogido. Estamos con varios temas dando vueltas a la vuelta de la esquina, valga la redundancia, en reforma al sistema ISAPRE, así que yo creo que este criterio se debiera poder repensar, ¿ya? O sea, creo que hay que plantearlo así. Sí, primero le pedimos al Ejecutivo, o sea, primero queremos pedirle a la Secretaría que registre justamente esta intervención, que además nos representa a los senadores y el diputado, entiendo también que fuimos emocionantes. Y nos gustaría que este tema fuese efectivamente tomado en consideración al momento de hacer las reformas correspondientes y nos gustaría escuchar el criterio. Adelante.
Gracias, presidente. Mira, en realidad, el pago por GRD es un pago que nosotros hemos recogido y lo usamos profusamente en el sistema público, ¿no? Lo que sucede es que en la relación con ISAPRE esto se incorporó ahora en la ley corta, en la propuesta de, perdón, en la ley corta, en la ley de preexistencia, ¿no? Ahí está incorporado el tema El de proyecto GRD. que se acaba de presentar. Sí, con el sistema, entre ISAPRE y clínicas, ¿no? En el caso nuestro, de FONASA, en el SAP propiamente tal, nosotros no podemos, digamos, cambiar la forma de financiamiento de la modalidad libre elección. ¿M? Independientemente de que en la modalidad de atención institucional lo consideramos masivamente y en la nueva modalidad de cobertura complementaria también, porque la ley nos permitió eso. En cambio, en la modalidad de libre elección no podemos hacer esa modificación porque tiene implicancias presupuestarias, pero en todo caso, y esto es bien importante, en cada uno de estos problemas que se prioricen, nosotros estamos pensando en paquetizaciones tipo PAD, ¿ah? Pago asociado a diagnóstico, que tiene una inspiración similar y que permite entonces resolver el problema de salud pagando una cuenta conocida por las personas y que incorpora un montón de prestaciones, una canasta de prestaciones y no estas, digamos, para que sean pagadas fee for service o por acto, sino que en su conjunto, ¿no? Independientemente de dar la palabra al senador Juan Luis Castro, pedimos que esta intervención del director de FONASA quede consignada en el acta de la historia de la ley. Senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Solo para precisar, para este año 2025, ¿ustedes están pensando en qué patologías traumatológicas, específicamente en sistema PAD o sistema asociado a diagnóstico? Sí, gracias, presidente. Lo que pasa es que la priorización está por hacerse, ¿no? Tenemos las condiciones acá. Nosotros sabemos que en lo traumatológico hay varios candidatos, digamos, a ser, que no están en el GES y que son candidatos a ser priorizados. Pero se requiere, digamos, el análisis y el estudio que justamente esto establece para que podamos definirlo concretamente, senador. Perdón, ¿y cuándo va a entrar en vigencia, presidente? ¿Cuándo va a entrar en operación, mejor? No, en vigencia más que en operación. Estamos hablando del SAP. Sí. Bueno, depende cuándo, si lo probamos hoy día, yo no sé si alcanzamos a hacer las actividades que... Claro, hay que hacer los estudios, hay que hacer el decreto, ¿cierto? Con los estudios, y entonces el estudio que se establece para hacer el decreto, ¿cierto? Podríamos estar comenzando, yo diría ya en enero, digamos, ¿no? Para ser digamos, responsable, ¿sí? Sí, pues, la va a retirada. continuación, la Pero consignando las intervenciones del director y las preguntas y las intervenciones del senador Macaya y el senador Juan Luis Castro. Señor presidente, la página 31, la indicación 2S, también de Perdón, senador Macaya, si puede apagar el micrófono por si acaso. Perdón. Eso, gracias. de los mismos señores senadores y diputados, y en opinión de la Secretaría es absolutamente inadmisible. O sea, establece prohibiciones a hospitales públicos. Sí, La página 32, sí, los requisitos. la imposibilidad de contratar. ¿Por qué no es admisible, secretario? Para entender, porque Porque más allá dice- de la producibilidad. Porque resulta que la imposibilidad de contratar con órganos del Estado a través de licitaciones, convenios directos a cualquier otra vía, no se aplicará a entidades que presten atención a servicios de salud públicos. Entonces, claro, ahí está estableciendo una imposibilidad. Pero esto está modificando una norma de sanciones que fue originada en una moción parlamentaria, por eso me llama la atención que... Porque, a ver, en materia de seguridad social, y es la razón por la cual nosotros en las modificaciones que importan, modificaciones a las tablas de precios, a las normas de administración financiera del Estado, todo eso es correcto desde la perspectiva de la admisibilidad. Pero acá lo que se cambia es una norma sobre sanciones, no es seguridad social. Se está modificando la ley 19.886 de bases sobre contrato administrativo de suministro y prestación de Pero servicios. es respecto a sanciones, no es respecto a situaciones ni de seguridad social, ni de facultades, no se están otorgando nuevas facultades, se está eliminando algo que se incorporó. De hecho, recordará usted, y tuvimos la oportunidad acá en esta comisión de recibir la información de las dificultades que generaba en una cuestión tan relevante como el ámbito de la salud, situación que no opera en normas de contratos de vialidad, no opera en materia de contratos de viviendas, que fue lo que nos transmitieron acá,
y que parecía una sanción absolutamente desproporcionada cuando se trata de salud y obviamente la atención de la necesidad de salud de la población. Esta es una norma que aplica, lo que se está haciendo por medio de esta indicación es generar una eliminación de una sanción, básicamente. No sé por qué lado sería inadmisible. Ministerio. Quizás puede no gustar la indicación, Sí. pero el tema de la admisibilidad a mí por lo menos Sí. no me parece que... Ok, revisémoslo y después si no lo ponemos en votación. Jaime. Señor presidente, gracias. Tratando de hacerme cargo de lo que plantea el senador Macaya. En primer lugar, esto es una disposición que adicionalmente, en nuestra opinión, también excede con creces la idea matriz del proyecto, artículo 69 de la Constitución Política de la República, dado de que esta materia está regulada en una ley, que es la Ley 19886, que parte con su nombre Ley de Bases, donde se establece efectivamente el estatuto jurídico pertinente para los contratos de administración y suministro del Estado, dentro de los cuales se establecen algunas excepciones generales en su artículo 4, entre los cuales están los contratos del Ministerio de Vivienda y Defensa, por ejemplo. Por eso, digamos, se aplica este estatuto general. Tenemos que señalar también que el Tribunal Constitucional, en su última jurisprudencia, verbigracia sentencia 13072 del año 2022, ha reconocido la constitucionalidad de esta sanción, y que, a diferencia, digamos, de lo que era el criterio anterior. Y también estimamos que coincidimos también con el criterio que plantea justamente la Secretaría respecto al artículo 65, número 6 de la Constitución Política de la República. Pero lo más relevante, 65, número 6, respecto al tema de seguridad social. Y por otro lado también nosotros hablamos acá del artículo 69, que escapa la idea matriz justamente a este proyecto de ley. Este proyecto de ley en ninguna parte de su idea matriz se refiere justamente a una modificación de la ley de compras. Es muy importante para nosotros reiterar que la ley de compras, cuando nace por el año 2005-2006, con ocasión de, todos ustedes recordarán, caso Mopgate, etcétera, se discute mucho sobre la idoneidad de los proveedores del Estado. Era uno de los criterios que estaba fuertemente, digamos, conversado. Y efectivamente se llegó a la conclusión de que los proveedores del Estado tenían que cumplir con ciertos estándares. Y uno de esos estándares que se definió justamente es que el Estado no podía contratar o que están impedidos de contratar con el Estado, no aquellos que tengan incumplimientos laborales simplemente, sino aquellos que caían en graves infracciones a las normas de carácter sindical y que han vulnerado gravemente los derechos de los trabajadores. Esas son las circunstancias, la inhabilidad que se establecen acá en este momento. Es el motivo por el cual nosotros coincidimos más allá del mérito, senador. No nos vamos a meter en el tema de mérito, porque es un tema que escapa también ampliamente al Ministerio de Salud y un tema del cual la postura del Ministerio de Hacienda también es contraria, digamos, a esta disposición, como lo comentó también los asesores del Ministerio en la reunión que tuvieron con los asesores de los parlamentarios. Y por lo tanto nosotros estimamos que en este caso es inadmisible, más allá del mérito. La Secretaría mantiene el argumento que es inadmisible. El argumento solamente Senador para Macaya. entender, sí, solamente para entender que quede establecido. Yo estoy revisando acá el informe que me dejó el asesor. O sea, la norma misma, o sea, no trata de temas de seguridad social. Quiero entender por qué se está declarando inadmisible. El asesor del Ministerio acaba de hacer la mención a un fallo del Tribunal Constitucional, que nosotros no estamos discutiendo sobre la aplicación de la norma por un tribunal. Si acá lo que estamos diciendo es una indicación que han presentado parlamentarios, supera o no el filtro de admisibilidad. Y esta norma, en la cual se modifica la ley de contratación pública, emana de una moción parlamentaria. O sea, bajo ese criterio la norma también no podría haber sido admisible en el momento en que fue aprobada. O sea, me parece que el criterio para no declararme admisible, más allá de su mérito, y me parece también que hablar de que está por encima de las ideas matrices, cuando al final del día de lo que estamos hablando es de cómo el Estado de Chile, a partir del Ministerio de Salud, de FONASA, va a contratar con prestadores privados o público para la solución de problemas de la salud de la población. O sea, evidentemente tiene que ver con el tema que nos vinieron a presentar. Si estuvo acá gente que planteó que este era un inconveniente que lamentablemente se aplica en salud y como que da a entender del criterio de salud es menos importante que la construcción de una carretera o la construcción de una vivienda. O sea, a mí me llamó mucho la atención cuando se hizo esa presentación y es la razón por la cual a mí, más allá del tema de la admisibilidad, si el secretario insiste en el criterio de que no es admisible, me gustaría entender por qué no es admisible y si fuera de esa manera, aceptar esa decisión, pero quiero entender las razones por las cuales no sería admisible. A ver, más allá de la admisibilidad o no, a mí me gustaría irnos al fondo y me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera relatar respecto a por qué cerrarnos la posibilidad justamente para ir resolviendo las listas de espera o el segundo prestador en este caso
alguna de estas instituciones en particular. Entonces me gustaría, sobre el fondo, de la norma, el Ejecutivo, el director. Presidente, yo si bien no soy experto en la parte de leyes, puedo agregar, digamos, que nosotros tenemos oferentes suficientes, digamos, en nuestros convenios, ¿no? Primero, el 98% de las clínicas privadas existentes están convenidas con FONASA en la modalidad de libre elección. Aquellas que no están, sí, aquellas que no están es más bien porque no han querido sumarse, digamos, ¿no? Todavía. O sea, hay una o dos que no están en este momento. Y por el lado de las licitaciones, recordarles que les contaba en una ocasión anterior que en la última licitación que hicimos aumentamos los prestadores privados de 32 a 68, que están, digamos, preparados para recibir nuestras derivaciones de un cúmulo de intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto, nosotros no tenemos un problema en este momento de la oferta. No es un problema esto en particular, digamos, porque estoy contestando, digamos, lo que a nosotros nos concierne y nos interesa, que tener oferta para poder hacer estas derivaciones no es un problema, ¿no? Presidente, quisiera aprovechar la palabra para hacer una corrección, una fe de rata a lo que recién contesté al senador Macaya respecto a los GRD. En los GRD, los grupos relacionados por el diagnóstico en el sector privado, ISAPRE, clínicas privadas, fueron aprobados como una posibilidad de propuesta de las ISAPRE, junto con los PAD también, en la ley corta. No vienen no en el proyecto, me disculpo, me confundí. O sea, eso quiere decir que ya está en funcionamiento y las ISAPRES tienen que ver cómo se implementa en el contexto también de la respuesta al tema de el plan de ajuste y pago, etcétera, ¿no? Yo quiero Gracias, pedir que se deje Sí, constancia por de eso este mismo debate, sí, que se deje constancia además de este debate en detalle, en las actas en el informe. Ministerio. Muchas gracias, señor. Lo primero, por favor, para ser presidente, que, claro, la cita al Tribunal Constitucional solamente da cuenta de cuál es el estándar de constitucionalidad que estamos hablando hoy, pero en caso alguno pretendo con ello referirme a lo que son, digamos, las indicaciones, mucho menos, ni de facultades. Y por otro lado, también señalar que cuando el Ejecutivo estima que hay inadmisibles, también porque excede de la idea matriz en la opinión nuestra del proyecto. Entrando al fondo, ahora solamente de... Sí. A propósito, es que Senador Macaya. Perdón, todo el proyecto escapa de las ideas matrices del proyecto original, si este es un proyecto diferente, las indicaciones que hemos aprobado, y acá estamos hablando de sanciones. O sea, de verdad, a mí me gustaría que entráramos al fondo, porque si efectivamente hay una diferencia respecto a restar a prestadores que pueden significar un aporte en la solución de problemas de salud de la población, digámoslo definitivamente. Si no es así, entendamos cuáles son las razones, porque yo no comparto, ni desde la perspectiva de las ideas matrices, ni desde la perspectiva de afectación a las normas de seguridad social, de que esta indicación sea inadmisible. O sea, sobre todo considerando el origen de la disposición legal que hace que tengamos esta imposibilidad de contratar en salud, pero no así en vivienda, en obras públicas y en otros temas donde, aun cuando existen estas sanciones, y para mí los fierros no son más importantes que las personas. Ministerio. Para nosotros tampoco, senador. Ahora, solamente, senador, para entrar al fondo del asunto, quiero comentarles también que la nueva modificación a la ley de compras, ya entrando al fondo del asunto, establece en su artículo 35 septis que efectivamente que previo informe la Dirección de Compra y Contratación Pública sobre el impacto si la sanción de inhabilidad puede causar graves consecuencias sociales y económicas, daño serio a la comunidad o ser perjudicial para el Estado, el tribunal entonces no la aplicará, ¿ya? Y por lo tanto, lo que nosotros hemos conversado, digamos, con el Ministerio de Hacienda, y de hecho en la reunión con los asesores se habló expresamente de un ejemplo de centro de diálisis. Por ejemplo, si un centro de diálisis, claro, tiene una práctica antisindical y es el único centro de diálisis de la comuna, bueno, iremos por otras sanciones y esta no se aplicará porque entendemos que hay una afectación grave al derecho a la salud también, ¿ya? Por lo tanto, está efectivamente esta oportunidad, esta salida. Pero la disposición, senador, como está contemplada, se refiere a cualquier establecimiento o institución que otorgue prestaciones de salud. Entonces, la postura acá del Ejecutivo justamente es, aprovechando esta modificación que se hizo el año pasado a la ley de compra, artículo 35 septis, incisos quinto, sexto, séptimo y octavo y siguientes, justamente poder utilizar esta herramienta que permite la discrecionalidad administrativa dentro de la autorización legal que se nos otorga,
para que en esta norma vigente sí exceptuar de la aplicación de la sanción cuando efectivamente irroye perjuicios a la salud de las personas. Esa es la alternativa que tenemos ya entrando al fondo del asunto, digamos, senador. Que se deje constancia de todo este debate que me parece muy importante desde el punto de vista de cómo resolvemos los temas de salud de la población y cuando hay un centro que pudiera tener una sanción, pero que en definitiva no hay otra alternativa, no va a mandar a los pacientes a otra región, esa es nuestra preocupación, simplemente. Ok, diputado Rosa. En esa misma línea iba a intervenir porque justamente los servicios de salud tienen que priorizar cuando hacen las compras públicas o las licitaciones la cercanía de la solución de muchas patologías y muchas veces hay un solo prestador y eso ocurre de facto hoy día habitualmente en las regiones, probablemente en Santiago no es tan visible, pero en las regiones es visible que eso ocurre. Y segundo, que en condiciones de emergencia sanitaria o de alerta sanitaria tienes más facultades para poder licitar al prestador único de tal o cual patología incluso, ni siquiera el pack de patologías, sino una a una. Así que solo aportar que de todas maneras de facto está pasando eso. Gracias. Perfecto. ¿Retirada, señor presidente? Sí, pero Entonces, no por la- entonces la votamos. Su Votamos señoría la puede admisibilidad. No, yo voy a pedir que se vote la admisibilidad. Ok. En votación la admisibilidad. Senador, diputada Gasmuti, Inadmisible. diputado Largo Marcino, Inadmisible. diputado Rosas, Bueno, repitiendo lo que acabo de decir, creo que es inadmisible, pero de facto se está produciendo eso de todas maneras. Porque la prioridad es justamente solucionar el problema en cada licitación, el problema sanitario. Inadmisible. diputado Lilayú, Admisible. senador Macaya, senador Gaona, perdón, senador Sangüesa, A favor. senadora Órdenes, Yo voy a retirar el patrocinio porque había patrocinado esa indicación y voto inadmisible para ser coherente. señor presidente. Admisible, creo que esta es una norma que establece sanciones y por tanto es perfectamente admisible. Y ya se aplica a otras áreas y por tanto si se aplica en otras áreas, perfectamente podría aplicarse en materia de salud. Se ha producido un empate, por lo tanto vamos a revisar, pues se ha producido un empate, la urgencia, porque eso depende. Senador Castro, que viene. Como corresponde a senador Juan Luis Castro, como corresponde. Sí. Ah, sí, por supuesto. Sí, perfecto. 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 La admisibilidad. Inadmisible. Sí. Eso. Muy bien. Resultado de la votación. Por la admisibilidad 4 votos, por la inadmisibilidad 5 votos. En Este es el fair play consecuencia, con que opera. No, está bien. se Este es el declara- fair play con que opera esta comisión mixta. ¿Lo esperamos? se ¿Lo esperamos? Sin detalle. Podemos esperarlo, hacemos fair play, pero no queremos detalle. Es secretario. Sus señorías, se declara inadmisible dejando la constancia expresada por el honorable senador señor Macaya y por el Ejecutivo. Con eso, Perfecto. a continuación, en la página 31, la 2S, perdón, eso está declarado inadmisible. A continuación, página 33, reemplaza
el artículo primero del Ejecutivo por el siguiente. Transitorio. Para el primer año calendario de vigencia del sistema de acceso priorizado, el Fondo Nacional de Salud podrá utilizar los contratos y convenios con prestadores de salud que se encuentren vigentes o suscribir convenios de acuerdo con el inciso tercero del artículo 140 bis ya mencionado, para el otorgamiento de las intervenciones priorizadas. Perfecto. ¿Ejecutivo? Sí, ahí nos referimos a que ya tenemos licitaciones vigentes. Si fuese necesario, utilizaremos, porque alguna de las prioridades, por ejemplo, no esté en esas licitaciones, que es muy difícil, pero en ese caso utilizaremos las facultades que nos da la ley de compra para ciertos convenios directos o otra licitación para complementar. Eso es básicamente lo que aquí se expresa. Continuación, en la página 34, el número 4 también del Ejecutivo, para eliminar los artículos segundo y tercero transitorio, pasando el actual artículo cuarto transitorio a ser segundo transitorio. En la página 35 hay una indicación de los senadores Chaguán, Gaona y Macaya y el diputado señor Lilayú para agregar un nuevo artículo transitorio final del siguiente tenor. Para cumplir con el artículo a la ley del siguiente tenor. Para cumplir con el artículo tercero de la ley 19.996 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece un régimen de garantía en salud dentro del plazo de un año, luego de publicar esta ley, el Ministerio de Salud deberá dictar un reglamento que contenga las normas e instrucciones generales sobre acceso y calidad y oportunidad para las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, que no estén consideradas en el artículo segundo de dicha norma. Esta indicación también, en opinión de Secretaría, es inadmisible, se refiere a atribución al Ministerio de Salud. Ok. Sí. Senador Macaya. En este caso sí comparto el criterio de inadmisibilidad, porque efectivamente acá se está generando una obligación de dictar normas, pero, a ver, actualmente la ley del GES le establece al Ejecutivo la obligación de dictar normas e instrucciones generales sobre acceso, calidad y oportunidad para las prestaciones que se otorguen a los beneficiarios no GES, como los estándares de atención, gestión de los tiempos de espera, lo que hasta el momento entendemos no se ha realizado. Por ello, lo que proponíamos era establecerle el plazo de un año al Ministerio de Salud para cumplir una obligación que ya tiene, pero que no cumple, y así establecer de una buena vez que estos estándares están para cumplirse, porque son garantías al final para los beneficiarios del fondo público. Explicar por qué nunca se ha publicado un decreto con los estándares de las prestaciones no GES que se deberían publicar en virtud de lo que exige el artículo tercero de la ley 19.966 que crea el GES. ¿Cuál es la razón por la cual eso no se publica hoy día? No se lo tengo que preguntar a FONASA, sino que al Ministerio. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, claro, efectivamente es un tema, en nuestra opinión, esta norma no obliga a dictar un reglamento, sino que obliga a dictar, digamos, determinadas normas que ya existen. Por ejemplo, norma técnica, ley 20.372 para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes, normas de organización y funcionamiento de las UPCP, normas para acompañamiento, gestión perinatal, protocolo de entrega, anticoncepción de emergencia, etc. Entonces, hay diversas instrucciones, normas técnicas y protocolos que se han dictando por prestación o por proceso. Pero efectivamente la norma actualmente vigente no obliga a dictar un reglamento propiamente tal, no es un reglamento, digamos, si no lo diría así directamente. ¿Ah? Entonces, como son instrucciones generales, en este caso nosotros hablamos de protocolo, hablamos de guías clínicas, hablamos de normas técnicas, que son los documentos básicamente que se ocupan en el ámbito de la salud y que se refieren justamente a lo que habla esta disposición, que es el tema del acceso, calidad y oportunidad. Eso es. Contestó la pregunta. Si la pregunta se la voy a hacer más simple, ¿por qué no se ha publicado el decreto con los estándares de las prestaciones no GES que se deberían publicar en virtud de la ley hoy? ¿Por qué no se hace? Un poco, nosotros la indicación que presentábamos era para reiterar una obligación de cumplimiento de ciertos estándares de prestaciones no GES. No me contestó eso. Ministerio. Es que no existe obligación de dictar un decreto o un reglamento sobre la materia. La obligación es dictar instrucciones, normas e instrucciones generales. ¿Y cómo se dictan las normas e instrucciones Por generales eso, en derecho público por decreto o las tienen que publicar en el diario mural del Ministerio? Para entender, pues, ¿cómo se hace? Pues?
Pero es que pero si es obvio que hay una obligación de sí. publicar un decreto, pues, ¿cómo se cumple la obligación? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, lo que pasa es que no quiero partir de una explicación, digamos, que pueda partir, digamos, de cero, pero efectivamente existe una variedad de normas dentro del ordenamiento jurídico y la ley aquí nos señala que hay que dictar un reglamento. En Ya, consecuencia, el Ministerio sí, de Salud... pero coincidimos, Lo que estamos planteando entonces es que las disposiciones que existen, aquí he nombrado algunas, pueden ser normas técnicas, pueden ser protocolos, pueden ser guías, pero el reglamento que se dicta en virtud de la ley 19886 es el reglamento que establece la propia ley, que es el decreto que establece la GES. Eso es. No se habla más de reglamentos y si el Ministerio de Salud no estimaba acá en este caso que es necesario un reglamento y no hay mandato legal que lo obligue a ello. Pero no todos se plantea. coincidimos que acá es muy importante avanzar en poder establecer una norma, ya sea norma técnica, un reglamento que nos dé claridad y transparencia respecto a esta materia. ¿Entendemos, no? Porque este es un tema que acá falta, o la guía, o el protocolo, o la norma técnica no ha sido dictada. Ese es el punto de fondo. ¿Sí? Y entendemos además que la norma o la indicación que hemos presentado es inadmisible porque estamos de alguna manera interviniendo en la facultad, en la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Pero en definitiva acá lo importante es que esa norma técnica no se dicta, salvo que usted me diga otra cosa. Senador, queremos volver a insistir y no pretendo que le guste la respuesta que le voy a dar, pero aquí no existe un mandato legal de dictar un reglamento. Y el Ministerio de Salud efectivamente puede dictar otras normas no de carácter reglamentario que pueden Puede regular ser esta un materia. decreto, puede ser un protocolo, y se ha dictado un protocolo, un decreto. Esa es una la pregunta, comunicación, perdón, porque no queremos una hacer un nota, debate. Sí, pero sino- pero la pregunta, sí, más allá del carácter jurídico, que no sea un reglamento, que no sea un decreto, el Ministerio no ha cumplido con una obligación legal que emana del artículo 3 de la ley 19.966, que crea la GES, que establece que se tiene que publicar un decreto, una comunicación de las prestaciones no GES y las características, los estándares de esas prestaciones. Eso no ha ocurrido. Y lo que nosotros pedimos desde la perspectiva de la transparencia, la información a los usuarios, es que eso sí ocurra. Y era la razón por la que habíamos presentado esta indicación. establecido en la ley finalmente se cumpla. Y eso hasta ahora no se ha cumplido. Entonces, la insistencia que hacemos, más allá de que no se sigue un reglamento, pero tampoco tenemos una guía, tampoco tenemos un protocolo, o sea, hoy día no hay una norma técnica que establezca justamente aquello. Entonces, lo que queremos transmitirle al Ejecutivo es que lo haga, que cumpla la norma legal. Presidente, lo que el Ejecutivo puede hacer es enviar todas las normas que se han dictado con ocasión, digamos, de este artículo. Y, por cierto, si hay alguna brecha, digamos, que se detecte por parte de los señores parlamentarios, totalmente disponibles, como siempre, digamos, para conversar sobre ello. Pero el Ejecutivo, al menos en su opinión, se ha cumplido respecto a esto. Esa es nuestra opinión, al menos. Listo. Se deja constancia de aquello en la historia de la norma. Sigamos. Se retira. Señorías, en la página 35 hay que volver, por favor. Hay un artículo 4 que hay que votarlo, que es prácticamente idéntico al que tuvieron la Cámara y el Senado, pero hay que votarlo para efectos prácticos porque, como ustedes se acordarán, se cayó todo el proyecto. Es el mismo. Ya. Por último, una propuesta de la senadora señora Orden y señores Castro González, Chaguán, Gaona y Macaya para agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. La modificación establecida en el artículo 4 de la ley 19.886 tendrá efecto retroactivo por un plazo de 3 años contados desde la fecha de publicación de la presente ley. ¿Sí, les parece unánime? Unánime. Habiéndose... No, a ver, Secretaría... La página 1. De los...
de- Jaime, ¿le pasa algo? Porque lo veo muy... ¿Qué pasó con la indicación 6, senador? Disculpe, Aprobó. que se dijo unánime. Se aprobó la 6. Pero como, perdón, senador, por su intermedio, yo sé que se aprobó unánime, pero estamos hablando de la modificación establecida artículo 4 de la ley 19.886, que es la que se declaró inadmisible hace un momento atrás. Secretaría, Entonces, por eso, perdón, vuelvo a explicar, senador. Sí, vamos a revisar en la secretaría, tranquilo. Súper. Vamos a revisar. Vamos a revisarlo en este minuto. Adelante, secretaría. En cuanto al título, hay una propuesta del diputado Lago Marcino, el senador Chaguán, para incorporar el nuevo título del proyecto de ley a continuación de la palabra sanitaria, la palabra quirúrgicas. Y el reemplazar el título quedaría seguro de salud catastrófico a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA por sistema de acceso priorizado a determinadas intervenciones sanitarias. Eso es la propuesta del Ejecutivo. Se ha cumplido, hemos logrado despachar un proyecto que sin lugar a duda va a establecer instrumentos para mejorar la administración de las listas de espera. Presidente, las 5 y 6, Sí, las y indicaciones 5 si y les 6. parece... Las que- indicaciones 5 sí, y no, 6. todavía no ha terminado la sesión. Le quiero pedir a la comisión mixta que facultemos a la secretaría para poder hacer todas las adecuaciones formales. ¿Le parece? Se acuerda. Senador Juan Luis Castro. Benigne la ley, felicitarlo, presidente. Solo una pequeña reflexión. Este proyecto de ley se negoció en medio de la ley de presupuesto 2024, o sea, hace un año, se negoció la reposición de este proyecto en esta comisión mixta, y entre broma y broma, el Ministerio de Hacienda se ahorró los 28.000 millones de pesos el primer año de ejecución de esta ley, que era este año. Nada más, eso lo quiero dejar constancia, porque así terminó sucediendo. Pasamos en carambola del año 23 al 25. Sí, entre broma y broma así fue. No, esto no es nada que ver con el Ejecutivo, es con ustedes. Estoy haciendo una reflexión hacia Marcel y Hacienda. Ministerio, la director de FONASA. Senador, solamente decir que efectivamente se aprobaron 28.000 millones equivalente a la propuesta del informe financiero para la lista de espera para este año que estamos utilizando. Eso también hay que acotarlo. Sí, no, yo... ¿No? Yo quiero preguntar si la indicación 5 y 6 fueron declaradas inadmisibles. Ya, las Retiradas. 5 y 6 fueron retiradas. Perfecto. Ministerio. Ok. presidente, solamente, bueno, reiterar el agradecimiento a la disposición. Como a usted le consta, este fue un proyecto que fue rechazado, digamos, en sala. Y acá principalmente, dentro de varios motivos, está el tema también del alto costo de los deducibles originales, que era uno de los grandes motivos también que teníamos, y se ha hecho un trabajo muy fuerte, muy intenso por parte de todos. Entonces queremos agradecerlo y bueno, y reitero el agradecimiento a la ministra, que muy a su pesar no pudo estar acá hoy día, pero efectivamente esto pasa a ser un proyecto muy prioritario para el Ejecutivo. Agradecemos Sí, la yo lo disposición único de que quiero lamentar, sí, yo quisiera lamentar, sí, que este proyecto en su momento fue rechazado en la sala del Senado y que era inexplicable que un proyecto de esta naturaleza, que un proyecto que establecía mejorar la administración de las listas de espera, fuese rechazado en su momento por los senadores oficialistas. Quiero decirlo porque este es un proyecto que había que avanzar. Bueno, llegamos a esta instancia, agradecer hoy día que juntos, oficialismo y oposición, hemos logrado establecer este nuevo procedimiento y agradecer a la ministra que finalmente patrocinó justamente las indicaciones correspondientes y por supuesto al director de FONASA y a todos y cada uno de los asesores técnicos que participaron y a la Secretaría por haber hecho el tremendo esfuerzo. Muchas gracias.